Hola a todos, por fin me decide sobre qué anime debería escribir un fanfic, así que me decidí por el anime de Re:Zero. Esto recordando que hace unos meses estuvo de moda un fanfic llamado Viéndolo morir una y otra vez. El cual por cierto recomiendo con mucho cariño. Así que espero que disfruten esta historia. Fanfic de Re:Zero. El peso de perderte, el precio de salvarte. El verano se sentía a cada hora del durante verano, no importa qué tan avanzada sea la ciudad, o cuántos libros de historia se escriban, parece que el calor del verano en Japón siempre se haría sentiría sin importar en qué año estés. Subaru. Qué calor, senpai, solo puedo decir que eres un verdadero demente llamarme a tu oficina en mediodía y sobre todo en verano, Echirna. Es tu culpa, a mí tampoco me gusta estar aquí, pero si no hubieses empezado aquella discusión que al final solo los llevo a los golpes. Subaru. Pero eso también es tu culpa, como permites que esos simios te traten así y le falten el respeto a tus proyectos y encima que les diste trabajo solo te usan y se burlan de ti. Echirna. Pero eso no te convierte en un primate mucho peor que ellos al iniciar una pelea, Asf. Como tu senpai a cargo de tu supervisión, es mi deber traerte aquí y hacerte esta advertencia de comportamiento que ten por seguro estará en tu historial. Subaru. Aja. ¿Y? Echirna. Y como mujer, gracias por defenderme. En ese momento se hizo un poco el silencio, Subaru observó por un momento la belleza azabache frente a él, en este mundo el pelo negro no es tan raro, pero esos ojos, unos ojos tan oscuros que jurarías que están vacíos, pero que Subaru sabía que brillaban en curiosidad ante la mujer con bata de laboratorio frente a él, la cual había aparecido en su vida en el momento indicado hace un año, cuando estuvo a punto de resignarse y abandonarlo todo. Ahora mismo esa mujer normalmente llena de palabras profesionales y personalidad casi imperturbable, estaba mirándolo con una expresión de vergüenza femenina y desde la perspectiva de Subaru, adorable. Subaru no podía negar el hecho de que la mujer frente a él llamaba la atención desde lejos y de cerca su piel pálida que contrastaba con sus notables ojos negros y cabello azabache, todos unidos en ese cuerpo de reloj de arena, vistiendo aquella bata de laboratorio dejando en claro su admirable compromiso con la ciencia. Para Subaru aquella apariencia tan profesional contrastaba con la imagen que tenía de ella la primera vez que la vio aquel día antes de tirar su vida al encierro. Hace un año atrás. Natsuki Subaru, un estudiante de primer año de preparatoria, salía otro día más solo de la institución donde estudiaba, nuevamente a pesar de haberse prometido cambiar para bien y formar un nuevo círculo de amigos que reemplazaran su vida de tonterías en soledad. Este no había logrado nada, su reputación lo precedia, su personalidad fastidiaba a los demás, eso ya le había quedado claro. Ese día había tratado de integrarse a un grupo con sus habituales chistes y poses extrañas que se habían convertido en una manera de ocultar sus miedos y nerviosismo antes que en un rasgo natural en él. Pero el resultado de su intento solo terminó en miradas de desagrado e incomodidad. Al parecer uno de los chicos del grupo ya había esparcido el rumor de que Subaru era travesti, pocos sabían que solo se había vestido de mujer una vez para una broma que se salió de control el último año de primaria. Subaru ya estaba harto, la decepción caía sobre él mismo, había perdido lo único que podría haberse considerado bueno y separado de su padre, era un inútil y un inútil no debería volver a intentarlo sabiendo que va a fallar. Subaru. Tengo ganas de comprar algo de comer y luego volver a casa, ni siquiera sé por qué me esfuerzo ya. Belle dio vuelta en una esquina y empezó a caminar cruzando por diferentes calles y puentes, no quería llegar temprano a casa y terminó tomando un camino casi sin saber si ese era el camino más largo a su hogar. Subaru. Pero qué fastidio,
Subaru notó un par de hojas que sobresalían de una carpeta tirada en el suelo. Subaru miró hacia arriba para confirmar, encontrándose con una ventana abierta en un edificio de 2 pisos. Belle revisó el contenido de la carpeta de hojas, descubriendo que eran los datos del movimiento de la materia oscuro junto a una ecuación sin terminar. Subaru dijo, ¿por qué no intentar resolverlo? Después de todo era un tema que le fascinaba. Belle vio que la entrada del edificio estaba cerrada o más bien particularmente rota, pero aún así tenía una entrada amplia y las escaleras eran suficiente para que Subaru se sentase y así utilizando los datos anteriores y la fórmula, logró terminar la ecuación con éxito. Subaru. Listo con esto, según la fórmula la extracción de energía debería ser más fácil de conseguir. ¿Dónde está? El repentino grito sorprendió a Subaru, venía de la ventana abierta donde supuestamente había caído esa carpeta, posiblemente el auténtico dueño ya la estaba buscando. La ventana está abierta. Por favor que no se haya ido volando. Con escuchar eso último, no hacía falta ser un adivino para saber que se dirigía hasta donde éste se encontraba. Subaru escucha unos frenéticos símbolos de una carrera a sus espaldas, y al darse la vuelta la puerta de la entrada estalló, abriéndose con brusquedad revelando el origen de la puerta rota en un principio. Una mujer despeinada con el cabello algo tieso y un rostro lleno de ojeras, no le importó presentarse con su vestimenta tan arrugada que apenas se distinguía la bata de laboratorio. Echidna. ¿Tú no has visto una carpeta por aquí o sí? Subaru. Ah bueno, te refieres a esta. Echidna. ¿Sí? Esa. Las reacciones y movimientos histéricos de la mujer frente a él que curiosamente se veía casi de su misma edad, aunque las ojeras y rostro desquiciado claramente no era la mirada que tendría una chica de su edad, solo un adulto con alto estrés lo tendría. La mujer con movimientos toscos y rápidos se acercó a Subaru y arrancó la carpeta de su mano, la repentina fricción que creó al sacar tan rápido la carpeta de las manos de Subaru envió una señal de alerta al cuerpo de Subaru que obligó al chico a mirar a la mujer de piel pálida que miraba la carpeta con una alegría obsesiva. La piel pálida de la mujer tenía ciertos lunares púrpura algo enfermizos demasiado limpios para ser golpes, una clara señal de que la mujer frente a él no tenía una buena salud en estos momentos. Subaru. Oye, ¿no crees que deberías bajar el consumo de café y también dormir un poco? Ya sabes lo que necesita un cuerpo para poder vivir. Echidna. Ah. Claro, es muy fácil para ti decirlo, ¿no, niño? No es como si fuese el trabajo de tu vida, ¿verdad? La mujer acercó su rostro desquiciado al rostro de Subaru, la cercanía casi hacía que Subaru sintiera la respiración y el aliento a café de la mujer. La cercanía no duró mucho y la mujer dejó caer sus hombros y brazos y luego diera una rápida mirada al cielo para seguido dirigirse nuevamente a Subaru. Echidna. Como sea, tú eres un héroe, me salvaste. Ve a hacer cosas de héroe, yo voy a. La mujer pálida y de dudable salud se desplomó en el suelo, y Subaru, no queriendo ser testigo de una muerte por exceso de trabajo, de inmediato corrió a ayudarla. Su cuerpo y apariencia dejaban claro lo mal que estaba. Subaru no podía dejar de preguntarse qué tan despreocupada era esta chica como para no darse cuenta de que su propio cuerpo le estaba pidiendo a gritos un descanso, además de una visita al hospital. Subaru sabía que esta mujer trabajaba en un laboratorio o algo así, su bata lo delataba, por lo que allá adentro debía haber lo menos un cuarto para atender a personas o al menos algún botiquín de primeros auxilios. Subaru. Oigan. Tienen una compañera en mal estado por aquí. Enfermera. Sin dudar entró llamando por ayuda esperando encontrar a alguien, con la chica azabache a sus espaldas, pero no encontró a nadie. El lugar estaba vacío, ciertas partes estaban cubiertas de polvo, y algunas habitaciones estaban apagadas sin señales de luz eléctrica, incluso encontró algo de moho creciendo en algunas paredes. Si no fuera por los materiales, habría jurado que este lugar estaba abandonado, pero aún así logró reconocer una cruz roja en una de las puertas de los pasillos.
Al entrar encontró una enfermería apagada sin nadie que los atendiera. Subaru acostó a la mujer en la camilla más limpia que encontró, y inmediato buscó algo de agua y algunas vitaminas para poner en orden el sistema descontrolado del cuerpo de la chica. Unas horas después, Subaru observó el rostro más tranquilo y la respiración menos agobiante de la mujer. La habría dejado así si no fuera por la suciedad del lugar, así que creyó que era mejor llevarla al lugar de donde salió esperando que estuviera en mejor estado que la descuidada enfermería. Por suerte así fue. Lo sorprendente fue la cantidad de libros y papeles que había en la mesa y algunos de ellos en el piso. La habitación era larga con 2 mesas y unas cuantas pizarras y un par de juegos de sofá. Subaru ubicó un sofá libre de libros y acostó a la chica ahí. Belle notó que ya era de noche tras ver en la ventana el cielo oscuro. Después tendría que explicar a sus padres por qué llegó tan tarde, porque lo que más le interesó fue la cantidad de fórmulas, cuestiones y estructuras de las pizarras, todo referente a cosas que a él le encantaban sobre las estrellas. Subaru. Supongo que no está mal que eche un vistazo. Tantas ideas y conceptos que Subaru había memorizado durante noches parecían ser tan útiles esa noche. Al día siguiente, una chica de ojos azabache empezaba a abrir los ojos por la iluminación de la ventana que impactaba en su cara. Ella se levantó bastante agotada, su estómago estaba vacío y no entendía cómo podía moverse, o de dónde sacaba fuerzas para hacerlo. Al caminar un poco se puso a caminar de manera robótica a las pizarras casi como su rutina, hasta que notó las pizarras más llenas que antes. Al revisar todo era correcto, su trabajo estaba terminado. No entendía cómo, ella no había hecho nada de eso, pero entonces sus últimos recuerdos llegaron. Darse cuenta de lo increíblemente cerca de morir ayer la abrumó, pero entonces recordó el rostro de ese chico. Sus ojos cansados buscaron por la habitación, fue al otro lado de esta donde terminaban las pizarras, encontrando la carpeta que casi perdía junto a un chico recostado en la mesa dormido con un marcador en mano. Estaba claro que él había sido el responsable. Entonces Echilna tomó la decisión más cuerda que su cansada mente pudo arrojar. Subaru apenas empezaba a despertar. Subaru levantó la cabeza y miró a un lado, dándose cuenta de que había alguien a su lado, pero al mirarla a la cara encontró un aspecto que le heló la sangre, una figura femenina despeinada con pelo negro, ojos apagados y ropa blanca. Lo miraba similar a todo lo que un humano reconocería como aparición. Echilna. Se mió. Al decir eso, Echilna provocó en él un grito poco masculino, al tiempo que se lanzaba al piso totalmente atemorizado. Echilna fue tras él y de una manera robótica y aterradora, mientras Subaru estaba dejando de ser ateo en ese momento, sin encontrar a qué Dios rezarle. Sin embargo, Echilna terminó cayendo por el cansancio, pero la suficiente energía para gatear y ponerse encima de Subaru, y entonces esta levantar la mirada y mostrarle a Subaru un rostro claramente sonrojado, bastante notorio gracias a lo blanco de su piel. Echilna. No es lo que estás pensando, lo que quiero decir es, ayúdame a cumplir mi sueño. Con esas palabras ambos sellaron su encuentro y empezaron un camino de avances hacia el futuro. De vuelta al presente, Subaru se encontraba caminando en la calle junto a Echilna, al fin terminando sus turnos en el trabajo, aunque técnicamente ambos son sus propios jefes. Echilna. ¿En qué piensas, Subaru? Subaru. En aquella vez que nos conocimos y cómo me salvaste de que terminara encerrado en mi habitación como Hikikomori. Echilna. Creo que aquella vez tú me salvaste a mí técnicamente, pero me alegra haber cambiado los resultados de cualquier manera. Subaru. Por supuesto. Entonces nos veremos mañana para la inauguración de mi laboratorio de robótica. Echilna. Sigo creyendo que sería mejor que te quedaras conmigo en mi área, pero está bien, te apoyaré seguro, aunque después me gustaría tener más tiempo a solas contigo. Subaru. Oye, eso se puede malentender. Echilna. No hay problema con que lo malentiendas, y de hecho creo que lo entendiste bien. Puff. Subaru. Cielos, ¿qué querrá decir? Nunca entiendo sus juegos. Subaru. Bueno, nos vemos mañana. Echilna. Por supuesto.
Así ambos jóvenes salieron de regreso a casa. Subaru tuvo su típica cena con sus padres en la cual apenas si logró esquivar el comer los guisantes. Al caer por completo la noche, Subaru tenía unas enormes ganas de comer su fritura favorita antes de su gran día mañana. Seguro que lo necesitaba, así que salió de su hogar y fue directo a una tienda para encontrar lo que buscaba. Tomó el empaque de patatas y salió del lugar. Llevaba su chándal deportivo seminuevo, pues no vio necesario vestirse de manera distinta. Subaru se movió con algo de somnolencia que le parecía extraño, ya que hace unos minutos estaba con buena energía. Poco sabía el chico que a sus espaldas, desde las sombras, emergían un par de manos sombrías que se movían por el aire igual que serpientes por la tierra. Después de eso, Subaru se detuvo en un faro esperando su turno para avanzar. Pero aquella extraña somnolencia volvió a atacar. Subaru no pudo evitar restregarse los ojos mientras los cerraba con algo de fuerza, pero entonces escuchó ruido, más ruido de lo que debería en la calle nocturna, pero entonces todo empezó a cambiar de manera repentina. No solo era el ruido de la calle, también era el olor, la temperatura y incluso la iluminación dieron un vuelco repentino, un cambio totalmente notorio. Subaru no lo soportó y al sentir como su somnolencia desaparecía, abrió los ojos encontrándose un ambiente del tipo que solo verías en tus sueños, la cual fue la primera conclusión de Subaru. Se pellizcó la mejilla con fuerza, pero no pasó nada más que por el dolor que él mismo se provocó. Después notó una fuente de agua a sus espaldas y decidiendo de inmediato buscar su reflejo en el agua, y ahí estaba claramente, podía ver su rostro en la fuente de agua, confirmando que claramente no estaba en un sueño. Al volver a mirar la fuente encontró una estructura pulida hecha de piedra, sin embargo el pulido y los acabados no se parecían en nada a las fuentes de su hogar, parecía hecha con otra clase de herramientas, tal vez un cincel. Subaru estaba desconcertado, volvió a la posición de antes y observó una vez más el ambiente. Una calle hecha de piedra se extendía por todo su alrededor, carruajes eran cargados por criaturas similares a los dinosaurios, personas con cuerpo humanoide, rostros y extremidades de animales y reptiles se movían por las calles con tranquilidad. También había variaciones muy similares a humanos, con la diferencia de tener orejas y colas referentes a algún animal. También había humanos, pero hablando explícitamente de ellos tampoco eran normales, debido a la gama de colores de cabello que tenían, debido a que podía ver en ellos colores como el verde, naranja, o incluso el azul de manera natural. Subaru no tenía que pensarlo mucho, él nunca abandonó del todo las múltiples historias de su mundo sobre esta clase de situaciones. Subaru Natsuki había sido transportado a un mundo de fantasía. Puff Subaru. Parece que fui transportado a un mundo de fantasía ambientado en una época medieval, donde la magia y los semi-humanos existen. Subaru caminaba desconcertado por la calle, el ambiente le parecía demasiado surreal, aceptar su nueva situación le costaba. Él no sabía qué preguntarse a sí mismo, el cómo llegó a ese lugar, qué hacía ahí, y por qué estaba ahí. Eran de las preguntas que resonaban en la mente de Subaru. Tal vez tratando de ocultar la parte de él que se había dado cuenta de lo que él temía realmente, pero el destino no le dio mucho más tiempo para pensar en eso. Hijo, espera, no corras. Los gritos de una madre hicieron que Subaru se volteara. Al observar el otro lado de la calle, se encontró con un niño el cual le había parecido chistoso correr de su madre, solo que estaba atravesando la calle sin ningún tipo de cuidado y sin percatarse que un carruaje impulsado por una de esas criaturas similares a dinosaurios se dirigía hacia el niño a una velocidad que seguramente sería peligrosa para el pequeño. Subaru no lo pensó mucho y de inmediato se lanzó para apartar al niño antes de que lo arrollaran. Una vez el peligro pasó, el niño regresó con su madre al mismo tiempo que la gente le aplaudía a Subaru por el acto de nobleza que había realizado. Una hora después. Puff Subaru. Ese hubiera sido el típico momento cliché en el que despertaba mi poder como trasladado de otro mundo, pero supongo que es inútil aferrarme a las creencias de mi mundo sobre los isekai, supongo.
Subaru sin darse cuenta había llegado a una calle llena de comercio, había diferentes puestos con alimentos y otros con herramientas de varios tipos totalmente pulidas y nuevas, aunque para Subaru eran bastante antiguas. Entonces fijó su mirada en un puesto que para él era de lo que él conocía como manzanas. Señor. Oye niño, ¿vas a comprar algo o no? Subaru. Disculpe, ¿qué son esas? Señor. Son manzanas, ¿que acaso nunca habías visto una manzana niño? El hombre que dirigía el puesto tenía una figura corpulenta y una mirada poco amigable, acompañado de su cabello verde daban un aire poco intimidante. Subaru. Lo siento mucho, pero ahora no tengo ni dónde caerme muerto. Señor. Entonces estás arruinado, largo de aquí, espantas a los clientes que sí pagan. Puff Subaru. Está más que claro que no podré usar el dinero de mi mundo en este lugar. Supongo que lo primero es reunir información, aquel lugar parece una taberna, iré a ver. Subaru intentó entrar en aquel lugar, pero al hacerlo solo recibió miradas de desprecio y molestia, hasta que un tabernero gritó: solo aceptamos semi-humanos. Subaru tuvo que retirarse antes de que le dieran una paliza, para entonces encontrar otro lugar que estuvo por revisar, pero solo le bastó una ojeada para notar que ese lugar solo era visitado por mujeres, no quería terminar encontrándose con alguna situación incómoda, así que solo siguió de largo. Subaru, ya cansado de dar vueltas y no encontrar otro lugar para ubicarse, decidió entrar en el primer callejón que encontró para descansar y dejar de dar vueltas por una ciudad que no conocía y que probablemente estaba recorriendo en círculos. Subaru. Si las cosas fueran como en los animes todo sería mucho más fácil. Oye tú, ¿qué estás balbuceando? Estás en nuestro camino, idiota, ¿sabes lo que significa no? Jeje, démosle oportunidad, se ve muy debilucho. Subaru vio como 3 hooligans se le acercaban con intenciones obviamente perversas, una era tan pequeño como un niño, otro bastante delgado y de cabello con algunas mechas a color púrpura, mientras el tercero era bastante robusto y alto, pero lo cierto es que ahora esos tipos le habían cerrado el paso. Chico delgado. Jeje, no te quedes tan pasmado, tal vez llevas mucha carga contigo, porque no nos das los que tienes y te sentirás mucho mejor. Chico bajito. Jaja, ¿estás seguro de que esta basura de verdad tendría algo de valor? Jaja. Los maleantes se acercaron más a Subaru. Subaru. Esperen, sé lo que intentan hacer, pero yo no tengo nada que dar realmente, no tengo ni dónde caerme muerto. Ladrón grande. Tips, parece que tenías razón, entonces solo nos está haciendo perder el tiempo. Ladrón pequeño. Oye, pero aún podemos divertirnos con él, ¿por qué no hacemos que nos limpie las botas? Las mías ya están sucias. Ladrón delgado. Ja, tienes razón, yo voy primero, vamos, es hora que uses esa lengua tuya. Subaru. Claro. Subaru se acercó al hombre delgado que parecía tener un puesto más arriba que los otros en su extraña jerarquía, parecía estar inclinando su cabeza para cumplir pedido, para que entonces levantara la cabeza rápidamente, proporcionando un cabezazo en el mentón que echó para atrás al ladrón, seguido de un golpe izquierdo que dejó fuera de combate al chico de pelo púrpura. Después de eso dio una patada que envió a la pared al enano, y entonces el grande, frustrado por la derrota de sus compañeros, empezó a atacar con enorme fuerza. Un golpe y Subaru estaría perdido, pero era tan brusco y Subaru tan vulgar, que no encontró otra manera de zafarse que patear en la entrepierna del hombre, que cayó arrodillado enseguida con la cabeza agacha para que Subaru diera una segunda patada que provocó que el grandulón cayera derrotado. Subaru. Demonios, no importa en qué mundo me encuentre, siempre habrá esta clase de idiotas. Subaru decidió que era mejor opción irse por ahora, pues ya quedaba claro que esta ciudad no era totalmente segura y los callejones eran el peor sitio para estar. A un lado. Subaru sintió un empujón que lo envió a un cruce del callejón. Al mirar arriba vio como una niña rubia saltaba usando las paredes de apoyo para llegar al techo y desaparecer de la vista. Subaru. ¿Qué clase de potenciales tienen los humanos de este mundo?
Ya con esto queda claro lo debajo del promedio que estoy en este mundo. Para Subaru quedaba en claro que las habilidades de físicas de las personas de ese mundo estaban sobre o por encima de lo que se conocería como superhumano. Puff Subaru. De todas maneras, ¿por qué estaba tan apurada esa niña? Espera, no puedo dejar que te quedes con eso. De repente la voz de otra chica resonó, el tintineo infantil de su voz recordaba a una campana, también se abrió camino en los oídos de Subaru. Entonces una chica saltó a los tejados mientras el sol todavía iluminaba su figura. Era como si la chica que Bella había idealizado toda su vida en sus fantasías de mujer perfecta e ideal. Era de brisa joven, cabello plateado, piel blanca, vestido blanco con decorados en púrpura y dorado junto a unos ojos amatista que parecían brillar como esa misma gema. El momento que Subaru sintió eterno en realidad fue fugaz, pues la chica solo duró unos segundos suspendida en el aire antes de desaparecer y no volver a ser vista. Puff Subaru. Este definitivamente es un mundo de fantasía. Y así Subaru siguió su camino saliendo del callejón, paseando por la calle, analizando el mercado, tratando de adaptarse a la manera en la que sobreviven las personas de este mundo, en cómo trabajan y conviven. Al final eso fue lo único que logró hacer en todo el día. Al final terminó en unas ruinas cerca de la ciudad, todas elevadas sobre una colina, quizás algún coliseo abandonado, o lo que queda de él. Puff Subaru. Al menos ahora sé cómo se mueven las cosas por aquí. Tendré que conseguir algún trabajo pesado a menos que quiera vivir por siempre en la calle. Cuando tenga suficiente dinero podría gastarlo en financiar un proyecto para traer alguna tecnología de mi mundo aquí. Con eso aseguraría una vida, además de hacerme popular. Por ahora, supongo que tendré que quedarme y dormir aquí en este banco. Subaru se acostó en aquel banco todo gritado sin nada de que cubrirse de la noche, deseando que no lloviera. Todo mientras observaba cómo el sol caía en el atardecer, ocultándose entre las montañas, aunque ese sol se sentía un poco antinatural si se lo preguntaban. Como sea, trató de cerrar los ojos y dormir, pero cuando estaba por hacer algo extraño ocurrió. Un frío extremo y sepulcral no dejó que se durmiera. En su lugar se levantó, y entonces fue golpeado por una brisa cargada de escarcha y nieve que comenzaba a acumularse en distintos lugares. Todo eso era antinatural, no quería creer que ese era el clima de ese mundo. Entonces, al mirar las ciudades de la colina, también pudo ver a la gente en pánico. Evidentemente esta ventisca no era normal, pero entonces Subaru vio que todo venía de un lugar en especial, un enorme círculo formado por todo un distrito congelado convertido completamente en hielo. Ahí una gélida nube gris se alzaba, y en medio se notaba una especie enorme de animal, un felino, o al menos eso podía distinguir por su silueta. Este felino parecía ser la fuente de todo ese viento y hielo. Solo los ojos de la criatura brillaban en esa mortal bruma de neblina helada. Bella empezó a sentir como el frío empezaba a entumecer sus dedos. Esto era malo, el miedo se apoderó de él, ante el inmenso y peligroso monstruo que generaba aquel clima. Era colosal, demasiado enorme, y su apariencia no sería la más amigable, aunque Subaru definitivamente nunca querría saber la verdadera apariencia de dicha abominación. Puff Subaru. ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? Justo ahora, ¿qué ocurre? La mente de Subaru entró en pánico muy rápido. Como no temerle a la situación tan desconocida, Subaru logró bajar por otro lado a la ciudad, pero la crudeza del pánico lo invadió. La vista una enorme estampida de personas huyendo mientras cargaban con lo que podían, sosteniendo a sus familiares y niños que solo eran presas del pánico y el llanto. Subaru no sabía dónde dirigirse. La multitud parecía dirigirse a algún lugar seguro, así que se unió, pero la cruel realidad lo impactó, recordándole que él no era como las personas de ese mundo.
Los primeros en demostrarlo fueron los semi-humanos, eran mucho más rápidos que la mayoría de personas rebasando a la multitud, para entonces empezar a ser dejado atrás por la multitud, hasta que llegaron a calles más estrechas, que los obligaron a juntarse más, quedando claro para los que iban atrás del más lento Subaru, notarán que este era un estorbo para su carrera de supervivencia. Así que lo empujaron, Subaru cayó al suelo, la multitud no le importó el bienestar del joven, así que pasó sobre él. Subaru hizo todo lo posible por cubrirse la cabeza, mientras las personas pasaban sobre él, el ardor, los cortes, la presión de los golpes y pisadas sobre su cuerpo, que era magullado sin ninguna vergüenza, todo le dolía, el frío congelaba la sangre que de su nariz empezaba a gotear, sentía como si partes de él se desprendiera de su cuerpo causándole el vómito. Pero su vómito venía en sangre y sentía como su pantalón y se llenaba de algo que salía de su recto sin permiso, al igual que su orina ardiente que hacía a Subaru sentir como si su vejiga tuviese vidrios. Al final, de alguna manera, la multitud y la lluvia de pistones se detuvo y Subaru sintió como el frío aumentaba impidiendo que se moviera sin temblar, tanto por el dolor de sus heridas como por el frío que de alguna manera quemaba. Subaru levantó la cabeza con la intención de mirar al cielo, pero solo encontró una tormenta de escarcha en niebla gris, el ambiente de un final triste. Pero había algo más entre el espesor de la niebla. Una figura se alzó, la figura monstruosa y aterradora de un felino, el cual pareció ver a Subaru de reojo con absoluto asco y decepción, o qué más podría sentir tan absoluta criatura por una escoria que moría aplastada lentamente, solo por fallar en su escape. Entonces su cuerpo ardió en hielo mientras sentía que partes de su cuerpo se desvanecían con un dolor que lo hacía querer gritar, pero de su garganta no salía nada. Entonces Subaru abandonó la vista del monstruoso gato y se dirigió hacia una fuente congelada y una extraña mancha oscura que se volvió más notoria al acercarse a Subaru. Era tan oscura que a cualquiera le parecería alguna especie de mal augurio, uno que llegó muy tarde para la situación. Pero ese color azabache le recordó a alguien muy querida para él y que ya no volvería a ver, pero aún así ese deseo ardía en él. Puff Subaru. Echina, yo lo siento, yo. Desearía tanto no morir y tener más tiempo. Al decir eso, una luz amatista brilló en el lado del corazón de Subaru. Subaru. Como maldigo a quien sea que me haya puesto aquí, ojalá tuviera el poder para castigar a ese mal nacido. Entonces la mancha oscura o tinto de un aura esmeralda y aguamarina antes de volverse de una textura quebradiza y entrar en el pecho de Subaru. Eso fue lo último que supo Subaru antes de que el rostro se le entumiera y todo al final se apagara, dejando la palabra "lo siento" como último pensamiento de Subaru Natsuki antes de morir. Pero este solo era uno de muchos finales. Oye mocoso, ¿quieres una manzana o no? Subaru abrió los ojos totalmente perturbado ante un molesto vendedor de manzana, el cual no entendía el rostro de puro miedo en el chico, o por qué temblaba tanto, hasta que al final Subaru Natsuki no aguantó el daño en su mente, y este se desplomó al suelo. Mocoso. La historia apenas inicia. Fin del capítulo prólogo.